Determinación de la permitividad eléctrica en el vacío. El propósito de esta práctica es determinar el valor de la permitividad eléctrica del vacío. Para ello se usará un condensador de placas paralelas de área A y distancia de separación D entre ellas. La capacitancia de este sistema se determina mediante el método descrito en la práctica de medición de capacitancia, la cual se calcula mediante las expresiones que se resaltarán en el informe presentado. El proceso de medición de la capacitancia C se repite para varias distancias y así se estudiará la relación que hay entre ellas. Los conceptos de corriente, frecuencia, capacitancia, entre otros, serán utilizados en la práctica de una forma experimental para encontrar la relación que existe con la permitividad eléctrica del vacío. Es importante resaltar los materiales a utilizar ya que serán parte fundamental del experimento. El montaje será de la manera descrito en la imagen indicando el camino de las mediciones. Objetivos. Objetivo general. Determinar en forma experimental la permitividad eléctrica del vacío. Objetivos específicos. Realizar mediciones de capacitancias. Afianzar los conocimientos de corriente, capacitancia, condensadores, frecuencia y voltaje, entre otros. La corriente por el miliamperímetro está dada por la corriente es igual a la carga por la frecuencia, que esto a su vez es igual a la capacitancia por el voltaje por la frecuencia. De esto deducimos que la corriente del multiamperímetro es directamente proporcional a la frecuencia, por lo tanto la pendiente de la línea recta de la gráfica viene dada por M igual a la capacitancia por el voltaje. Luego de haber determinado experimentalmente el valor de M, es decir la pendiente, se puede decir que la capacitancia es igual a la pendiente sobre el voltaje. La capacitancia del condensador de placas paralelas viene dada por la capacitancia igual a la permitividad eléctrica en el vacío por el área sobre la distancia, donde el área es el área de las placas y D es la distancia que las separa. Existe una relación lineal entre la capacitancia y el inverso de la distancia, donde la pendiente de la línea recta de la gráfica viene dada por la pendiente igual a la permitividad eléctrica en el vacío por el área. 3. El montaje para la práctica consiste en los siguientes materiales: un generador de funciones, una fuente reguladora de voltaje, una caja negra, un condensador de placas paralelas, cables de conexión y topes para la distancia entre las placas. Y por último, el microamperímetro. La correcta conexión de los materiales dispuestos para la práctica debe ser la siguiente para obtener unos buenos resultados. Conecte la caja negra a la fuente reguladora de voltaje. Conecte el generador de funciones a la toma de corriente. Utilizando los cables de conexión, conectar el condensador de placas paralelas a la caja negra. Utilizando los cables de conexión restantes, conectar el microamperímetro a la caja negra. Conectar la caja negra al generador de funciones. Y por último, de acuerdo a la distancia que determinará la separación entre las placas, utilizar los topes correspondientes. Después de haber realizado una correcta conexión del montaje, procedemos a configurar los siguientes dispositivos para el buen funcionamiento del experimento. En primer lugar, procedemos con el generador de funciones. Este debe tener una onda cuadrada de salida, una amplitud de 5 y un offset de 0.
Además, adecuamos la salida hacia la caja negra. En segundo lugar tenemos la fuente reguladora de voltaje. Esta no debe pasar los 20 voltios, pues podemos dañar la caja negra. En este caso utilizaremos 15 voltios para nuestro experimento. En tercer lugar, configuramos el multiamperímetro, el cual debe estar midiendo amperios, porque vamos a medir corriente, en una escala de microamperios, además de estar en corriente directa. Después de haber realizado el montaje y configurado los dispositivos correctamente, procedemos a hacer el procedimiento experimental. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a variar la frecuencia en el generador de funciones desde 1 hasta 15. Cuando nosotros variamos esta frecuencia, la corriente en el multiamperímetro nos va a variar también. Entonces vamos a tomar datos de frecuencia desde 1 hasta 15 con su respectiva corriente que nos muestra el multiamperímetro. Sin embargo, este proceso lo vamos a hacer para unas diferentes distancias entre las placas paralelas, las cuales van a estar separadas 1 milímetro gracias a los topes que tenemos del lado de 1 milímetro hacia el interior en una de las placas, como nos está mostrando nuestro compañero. Luego variaremos esta distancia a 2 milímetros colocando topes en cada placa con 1 milímetro hacia el interior. Como lo mostramos aquí. Luego vamos a variar la distancia hasta 3 milímetros colocando solamente un tope en una de las placas con 3 milímetros hacia el interior. Y así quedarán las placas dispuestas a 3 milímetros de separación. Luego vamos a hacer a 4 milímetros colocando una placa hacia el interior con topes de 3 milímetros y una placa hacia el interior con 1 milímetro. Y así quedarán nuestras placas dispuestas a 4 milímetros. Luego lo hacemos a 6 milímetros de distancia colocando en cada una de las placas los topes con 3 milímetros cada una hacia adentro. Y así quedarán nuestras placas dispuestas a 6 milímetros de distancia. Con cada una de estas distancias vamos a variar la frecuencia desde 1 hasta 15 y obteniendo así la corriente en el multiamperímetro. Según las mediciones realizadas experimentalmente se pueden obtener los siguientes datos que se pueden organizar en la siguiente tabla, entre los cuales se pueden distinguir la corriente en microamperios, la frecuencia en kilohertz y la distancia de separación entre las placas en milímetros. Presentación, análisis y discusión de resultados. A partir de la ecuación anteriormente utilizada de corriente igual a capacitancia por voltaje por frecuencia, decimos que es de la forma Y igual a mx, en donde la frecuencia es x y la pendiente es igual a la capacitancia por el voltaje. De allí, dividiendo por el potencial, podemos encontrar la capacitancia en cada una de las distancias, como lo podemos ver en esta gráfica. En este caso utilizamos la ecuación de mínimos cuadrados para obtener un resultado de pendiente más aproximado, donde n es el número de medidas, sumatoria en x representa la suma de todos los valores de las frecuencias establecidos y sumatoria en y representa la suma de las corrientes halladas en cada una de las distancias. Con este argumento obtenemos los valores de las capacitancias a cada una de las distancias, como lo mostramos en la siguiente tabla. Ya teniendo las capacitancias a las distancias determinadas, usando la ecuación de la capacitancia en general, es decir, capacitancia igual a permitividad eléctrica en el vacío por el área sobre la distancia, es de la forma Y igual a mx, donde x es igual a 1 sobre la distancia y la pendiente es la permitividad eléctrica en el vacío por el área. Y así, dividiendo esta pendiente entre el área de una placa, obtenemos la permitividad eléctrica del vacío. Para hallar esta pendiente nos apoyamos de la siguiente gráfica.
y obtenemos un valor dependiente aproximado, y al dividir este valor dependiente aproximado sobre el área obtenemos el valor de la permitividad eléctrica en el vacío. Ahí ya empezó. Podemos notar que el valor de permitividad eléctrica en el vacío resultante de este proceso experimental es relativamente cercano al valor de permitividad eléctrica del aire, teniendo en cuenta que el procedimiento no fue hecho en condiciones normales. Podemos concluir que una manera eficaz de hallar una pendiente es por el método de mínimos cuadrados, el cual permite una aproximación mayor según los datos establecidos para arrojar un mejor resultado. Debemos tener en cuenta que dentro de una ecuación de una función lineal, m es la pendiente que facilita el proceso del hallazgo de los valores a los cuales se quieren llegar.